Hoy en día vivimos como si Dios fuera opcional, como si nuestro cuerpo no significara nada, como si la persecución a los cristianos fuera un mito y como si nuestras divisiones dentro del cristianismo fueran más importantes que la misión que el propio Jesús nos dejó. Pero, ¿y si todo eso estuviera equivocado? Hoy hablamos de diseño y de transgenerismo, del aparente conflicto entre la libertad humana y la soberanía de Dios, de hermanos perseguidos y de una iglesia más grande que tu denominación. Y todo eso bajo un solo principio fundamental, que seguir a Jesús requiere dejar de seguirnos a nosotros mismos. Todo esto y más a continuación. Quiero darle la bienvenida a Realidad Sin Filtros. Yo soy su anfitrión Diego Fallas y en este nuevo programa, como siempre, interactuamos con ideas y tendencias culturales a través de una teología y apologética sólida para traer claridad a un mundo lleno de confusión. Y hoy tenemos varios temas buenísimos, así que no vamos a perder más tiempo y vamos a entrar de una vez. Hace algún tiempo estuve haciendo algunas reacciones sobre el tema del feminismo, enfocado principalmente en lo que fue las marchas del 8 de marzo. Esto ha llevado una serie de comentarios y conversaciones en YouTube y en otras plataformas sobre el tema del transgenerismo. Y quizás podrías preguntarte cómo es que hablando de feminismo terminamos en el transgenerismo, ya que pues uno diría pues en principio son luchas diferentes con diferentes objetivos. Bueno, sucede que esto no es del todo así totalmente. Hay muchas corrientes del feminismo que hoy en día están abocando por el transgenerismo y lo están apoyando. En fin, he hecho varios videos al respecto y aquellos que quieren seguir todo este hilo sobre el transgenerismo lo pueden hacer en el canal de YouTube, pero recibí un comentario de Carlos que quisiera abordar. Este es un comentario largo, entonces voy a irlo abordando por secciones, pero para que tengan una idea general de lo que Carlos nos dice, primero Carlos ataca la idea del diseño y esto está relacionado con lo que yo decía de que nuestro cuerpo, que yo sostengo es diseñado por Dios, nos informa si somos hombre o mujer. Pero bueno, si no hay un diseño para empezar, si no hay un diseño de nuestro cuerpo, pues no va a haber tampoco un diseño para saber si somos hombre y mujer. Así que empecemos por ese primer punto que fue por el que Carlos empezó. Carlos comenzó escribiendo y él dijo: los seres humanos no fuimos diseñados. Somos el resultado de un proceso de adaptación a las circunstancias que toma millones de años. Diseñar implica que tenemos condiciones existentes y que no cambian y a partir de ahí empezamos a diseñar. Por ejemplo, una casa que fue diseñada con una cantidad limitada de cuartos y que el arquitecto no consideró que probablemente la familia que la habitaría iba a crecer. Originalmente el diseño se conserva como es y no cambia. Pero él continúa diciendo: pero los humanos sí evolucionamos y cambiamos dependiendo de las circunstancias. Además, los diseños tienen un fin específico y un propósito de existir, y eso no rompen con su propósito o fin. Se mantienen por el resto de su existencia. Lo que quiero decir es que los humanos somos más que un diseño, porque nos atraviesan circunstancias que nos hacen ser cambiantes y flexibles, a diferencia de un diseño planificado y pensado con un fin último. Él sigue escribiendo en su comentario, ahorita lo vamos a abordar, pero veamos esta parte del diseño. Lo primero, y esa para mis hermanos cristianos, normalmente cuando recibimos alguna objeción, lo primero que tendemos a hacer es empezar a responder. Pero recuerden, lo primero que debemos hacer es esperar que la persona asuma la carga de la prueba. La responsabilidad de mostrar que lo que está diciendo es cierto. Y este es un buen ejemplo. Aquí vemos que Carlos nos da un montón de conclusiones. Uno podría perfectamente preguntarle: bueno, Carlos, ¿cuál es tu evidencia de esto? Es decir, ¿cuál es tu evidencia de que el diseño es de esta forma? ¿Cuál es tu evidencia de que realmente los seres humanos somos productos de millones de años de evolución? Pero antes de empezar a responder nosotros como cristianos cuando nos encontramos a una objeción, dejemos que la persona lleve su propia carga de la prueba. Pero bueno, ahorita no estoy en una conversación con Carlos, entonces vamos a comentar sobre los temas que él propuso. Empecemos con ese del diseño.
Ahora, el tema de la evolución, ¿verdad? Es un tema enorme y si nos metemos ahí, sería una conversación completamente diferente. Pero valga decir esto. Deberíamos siempre que hablamos de evolución, diferenciar entre macroevolución y la microevolución. La microevolución es un hecho científico totalmente comprobado y básicamente nadie tiene dudas al respecto que sepa del tema, que es las adaptaciones dentro de una misma especie. Ahora, la macroevolución tiene grandes problemas y no solamente los cristianos, no solamente personas que apoyan el diseño inteligente, sino hasta los mismos evolucionistas aceptan que tiene grandes problemas y eso se produce al interpolar, pero al extrapolar más bien los datos que tenemos de la microevolución a la macroevolución. En palabras más sencillas se producen los problemas de que por decir que hay cambios en una misma especie, esto produce diferentes especies. Esto es un salto enorme y ahí es donde está el problema. Pero más allá del problema, dejemos la evolución a un lado. Más allá de ese problema, ignorémoslo por un momento. Mi mayor problema realmente no es con la macroevolución, sino es con el naturalismo. Y esa es una postura filosófica, ojo, no es algo científico, es una postura filosófica, pero eso es muy importante porque la ciencia se construye en filosofía, y entonces las posturas filosóficas que tengamos va a impactar la ciencia que hagamos. Y esa postura dice que todo lo que existe es lo natural, aquello que puede ser estudiado por justamente las ciencias naturales. En palabras más sencillas, mi problema con todo esto es asumir, porque nuevamente es una presuposición, no se da evidencia al respecto, no se argumenta al respecto, se asume que Dios no tuvo nada que ver, en lugar de debatir cómo fue que Dios lo hizo. El decir que la macroevolución es cierta, incluso si lo es, ¿verdad? Incluso si fuera que desde un organismo unicelular tenemos toda la diversidad de especies que vemos hoy en día y que ha existido durante toda la historia de la Tierra, eso no quiere decir que Dios no existe. Y ahí es donde está el verdadero problema. No es tanto con el gran problema que científicamente tiene la macroevolución, sino es con la presuposición de que Dios no existe. Y para ilustrar esto justamente, predicando con el ejemplo de mostrar que lo que yo digo no es nada más una conclusión, sino argumentar por ella, resulta que hay un gran problema si la macroevolución es cierta y Dios no existe. ¿Por qué? Porque si Dios no lo hizo, si Dios no estuvo involucrado en el proceso, quiere decir que nosotros, los seres humanos, simplemente éramos los más aptos para sobrevivir y que mediante el proceso de la evolución fuimos moldeados para sobrevivir, pero no para conocer la verdad. Esto quiere decir que si Dios no existe y la macroevolución efectivamente pasó, nosotros no podríamos conocer en que verdaderamente estamos construidos para conocer la verdad sobre cualquier cosa que creemos. Nosotros, si ese fuera el caso, ciertamente podemos confiar en nuestra capacidad para generar creencias que nos ayuden a sobrevivir, pero no podríamos confiar en nuestra capacidad para generar creencias verdaderas. Porque nuevamente, si Dios no existe y la macroevolución es cierta, nosotros nos adaptamos para sobrevivir, no para buscar la verdad necesariamente. Y eso quiere decir que esa persona que cree que efectivamente Dios no existe y que la macroevolución es cierta, debería desconfiar de su capacidad para generar ese argumento, porque entonces sus creencias están orientadas a la supervivencia y no a la verdad. Más allá de esto, este comentario que nos muestra Carlos nace de una visión errónea de lo que es el diseño. Porque como Carlos lo describe, parece que el diseño implica necesariamente que algo es rígido, inmutable, esto quiere decir que no cambia, que es incapaz de adaptación. Pero por lo tanto, si esto fuera así, puedo ver efectivamente cómo Carlos concluye que dado que los seres humanos cambiamos y nos adaptamos, entonces eso significa que no somos diseñados. Por eso, justamente quisiera retar la visión del diseño que tiene Carlos.
Porque el hecho de que algo sea diseñado no quiere decir que no puede cambiar o que es rígido. El que algo sea diseñado implica que tiene un fin por cumplir, que fue concebido, creado, diseñado para cumplir ese fin y que fue dotado de ciertas características que lo habilitan para cumplir ese fin. Eso quiere decir que en algunas ocasiones se diseña algo que es rígido y estático como una casa, pero en otras ocasiones puede ser que se diseñe algo específicamente con una capacidad de cambiar o de adaptarse como parte del diseño en sí mismo. Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está diseñada para aprender y para cambiar. La objeción que Carlos propone es contra un tipo específico de diseño en la que se diseñan cosas rígidas y estáticas, pero no es el tipo de diseño que tenemos los seres humanos. Y eso lo podemos ver en nuestro desarrollo físico y emocional. Y de hecho, justamente, la Biblia nos manda a desarrollarnos en nuestro carácter y a crecer hasta llegar a ser más como Jesús. Por esa razón, justamente, los seres humanos tenemos capacidades para razonar. Nuevamente, vemos el contraste de que nosotros bajo esa postura sí tenemos una razón para confiar en lo que creemos, porque creemos que fuimos diseñados para razonar. Tenemos una capacidad para ser creativos, para adaptarnos a las circunstancias y tenemos libertad porque es parte de nuestra naturaleza humana y es parte de nuestro diseño. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo en la forma que Él quería que fuéramos y nos dio estos elementos para cumplir un fin en particular para nuestra vida y uno en general como raza humana, que es conocer a Dios y darlo a conocer. Cada uno de nosotros puede tener ciertamente nuestros propósitos personales y subjetivos, ¿verdad? Yo puedo querer, no sé, sacar una carrera, puedo querer tener cierto trabajo, puedo querer tener una familia, pero además de esos propósitos personales, tenemos un diseño general y un objetivo general que es el conocer a Dios y darlo a conocer. Por esa razón, Dios nos da las herramientas que ocupamos para hacerlo. Nos da la libertad necesaria para decidir conocerlo a Él y la libertad que es necesaria para que exista el amor verdadero, porque sin libertad no hay amor. Nos da racionalidad, la razón, ¿verdad? Que la necesitamos para conocer a Dios a partir de lo creado y quién es la última fuente de aquello que es racional. Nos da creatividad que nos lleva a la fuente última de la creatividad y demás. Estoy de acuerdo en que nosotros somos más que un diseño en el sentido de que no somos artefactos rígidos, sin libertad o sin historia. Pero también afirmo que nosotros no somos menos que un diseño. Nosotros fuimos concebidos con un propósito, dotados de capacidades que nos permiten adaptarnos, amar, razonar y crecer. El diseño no es una jaula, es precisamente el marco que hace posible nuestro crecimiento, la libertad y la experiencia humana. Ahora bien, llegamos aquí a un punto muy importante y es que el hecho que tengamos libertad y que crezcamos en cosas no significa que todo aspecto de nuestra naturaleza puede cambiar, porque justamente no estamos diseñados de esa forma. Pensemos en una semilla de manzana. Esta puede crecer, puede convertirse en un árbol, puede empezar a dar frutos, pero nunca se puede convertir en un árbol de peras. O nunca se va a convertir, digamos, en un ser espiritual. Porque está diseñada para ser una semilla de manzana que va cambiando para ser un árbol de manzana y para dar fruto. Nuestra capacidad para cambiar no significa que podemos convertirnos en cualquier cosa. Podemos cambiar como seres humanos, pero por ejemplo, nunca podemos dejar de ser seres humanos. Hay límites y nuestra naturaleza define cuáles son esos límites y qué cosas podemos cambiar y qué cosas no podemos cambiar. Eso tiene implicaciones directas sobre el tema del transgenerismo, porque fuimos diseñados como hombres o como mujeres, con una naturaleza sexual que no podemos cambiar y que tampoco es intercambiable entre sí. Incluso los casos poco comunes de condiciones intersexuales
En esos casos lo que vemos son excepciones dentro de un diseño binario, normalmente que va entre hombre y mujer, un diseño binario general, lo cual de hecho es lo que nos permite saber cuándo es que una persona es intersexual, porque podemos compararlo contra las dos categorías que hay. Lo que vemos en estos casos no es una multiplicidad de naturalezas. Y también es muy importante recalcar esto, que a muchas personas intersexuales no les gusta que las compare con el transgenerismo o que las utilicen en un argumento a favor del transgenerismo, porque realmente son cosas muy diferentes. Ahora sigamos con el comentario. Carlos dice, en todo caso, utilizando el argumento del diseño como una especie de destino. Y aquí voy yo de nuevo. El diseño no es un destino, como si fuera algo a lo que tenemos que llegar. El diseño es lo que define cómo somos, es nuestra naturaleza, no lo alcanzamos porque ya lo tenemos. Pero bueno, siguiendo con el comentario de Carlos, dice, entendiendo que Dios diseñó tu vida y tu existencia para cumplir un propósito en esta tierra, ¿cómo sabes que las personas trans no están destinadas para transicionar por la obra y gracia de Dios? Y Carlos aquí hace una pregunta muy puntual y que merece una respuesta. Ahora, ¿cómo sé yo por qué digo? Y más importante, ¿qué es lo que Dios dice? No lo que Diego diga, porque lo que yo piense no importa. Lo que importa es lo que Dios piensa. Entonces, ¿cómo es que como cristianos afirmamos que las personas trans no están destinadas a transicionar? Bueno, lo sabemos por dos razones. La primera, la naturaleza propia de nuestros cuerpos, que fueron creados por Dios. Y segundo, lo que Dios enseña. Empecemos con el primero, la naturaleza de nuestros cuerpos. Nosotros realmente no tenemos un cuerpo en el sentido de que muchas veces lo tratamos como si el cuerpo fuera algo independiente de quién yo soy, ¿verdad? Como si fuera una ropa que me pongo y me puedo quitar. No, el cuerpo es una parte fundamental de quiénes somos nosotros, es una parte integral nuestra. Por eso hay que cuidarlo justamente. Y nuestro cuerpo es hombre o mujer desde la concepción. Y cada célula de nuestro cuerpo lleva esa información genética. Y este hecho no va a cambiar a pesar de que se cambien genitales o se modifique la apariencia externa. Cuando eso se hace, lo que se tiene es un cuerpo femenino o masculino modificado, pero no se tiene un cuerpo del sexo opuesto. Pensemos en esto. Si un hombre recibe un útero y digamos que por algún avance de la medicina es completamente funcional, eso no quiere decir que estamos lidiando entonces con el cuerpo de una mujer. Lo que quiere decir es que se modificó el cuerpo de un hombre y se le implantó ese órgano, pero sigue siendo el cuerpo de un hombre. Mi argumento desde el puro inicio ha sido que nuestro cuerpo debería informarnos sobre quiénes somos. La naturaleza de nuestro cuerpo nos dice si somos hombre o si somos mujer. Y esto también sirve para mostrar una contradicción en el transgenerismo, porque por un lado se nos dice que nuestro cuerpo no nos informa sobre el hecho de si somos hombre y mujer, realmente no tiene nada que ver. Alguien, según dicen, puede ser un hombre, pero identificarse como mujer. Pero luego, sin querer, se hace evidente que nuestro cuerpo en realidad sí tiene que ver con lo que somos, porque se intenta cambiarlo. Si fuera cierto que nuestro cuerpo es completamente independiente y que no dice nada sobre si somos hombre y mujer, sencillamente no habría necesidad de cambiarlo. Pero el transgenerismo mismo muestra la verdad del principio que yo estoy aplicando. Nuestro cuerpo es una parte fundamental nuestra y tiene que ver con nuestra identidad. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de la respuesta de cómo sabemos los cristianos que las personas trans no están destinadas a transicionar justamente como parte de la voluntad de Dios? Bueno, porque eso no es lo que Dios nos dice. Y para eso vamos a ver brevemente qué dice la Biblia. Pero al hacer esto no quiero dar la impresión de que yo nada más veo lo que dice la Biblia como si fuera la palabra de Dios porque sí o porque yo quiero. Si vamos a hablar de esos temas con respecto a lo que Dios dice, hay que ver primero por qué podemos confiar en lo que Dios dice y luego ver cómo es que sabemos qué es lo que Dios dice.
Y yo cuando hablo de este tema muchas veces lo comparo o uso la analogía de un faro, ¿verdad? Este edificio que tiene diferentes secciones que se construyen una sobre la otra y que al final llega a completarse cuando se pone la última sección. Y entonces mi argumento es que al construir el caso del cristianismo que termina justamente también con la Biblia y por qué podemos confiar en ella para saber qué es lo que Dios nos dice, primero empezamos con la existencia de la verdad. Porque si no hay verdad, pues evidentemente no hay verdad sobre lo que Dios diga. Luego pasamos a la existencia de Dios, porque si Dios no existe, no hay palabra de Dios. Pasamos a estudiar los milagros, si Dios puede intervenir en el mundo. Pasamos a ver si la resurrección de Jesús ocurrió porque esa es la muestra de que Jesús era Dios. Luego pasamos a lo que Jesús enseñó y finalmente terminamos con la Biblia como una revelación de Dios. Entonces, lo que estoy diciendo es, hay todo un caso que se construye y a pesar de que en ese momento no voy a entrar en ese detalle porque simplemente no es el tema del video y ya también en otras ocasiones, en otros videos he hablado de esto. Pero es importante saber que cuando digo que vamos a hablar sobre lo que la Biblia dice, hay toda una argumentación detrás de por qué entonces deberíamos importarnos lo que la Biblia dice. Y también esto tiene una implicación muy importante y es que Dios es el ser amoroso, justo, perfecto, bueno y por lo tanto podemos confiar en sus enseñanzas. Y a pesar de que quizás no sea difícil admitir estas enseñanzas o aceptarlas, podemos saber por quién es Dios, nuevamente perfecto, justo, bueno. Podemos saber que esas enseñanzas van a ser lo mejor para nosotros, aunque nos cuesta aceptarlas. Así que bueno, también por la Biblia sabemos que las personas no están destinadas ni diseñadas para transicionar. Por ejemplo, Génesis 1:27 nos dice que Dios creó al humano a su imagen, que lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. El diseño binario, nuevamente hombre y mujer, es parte del propósito original de Dios para la humanidad. Vemos que no hay un espectro indefinido ni una transición entre ambos sexos. Y por si esto fuera poco, Jesús mismo en Mateo 19:4 reafirma este diseño diciendo que justamente Dios nos creó hombre y mujer. Y es más, la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo tiene un propósito y que en última instancia no es ni siquiera nuestro. Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20, él escribe, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio y por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Así que vemos que esto que Pablo nos dice, vemos que el llamado es honrar a Dios con nuestro cuerpo, no a modificar su diseño. Nuevamente, Dios no se equivoca y Él sabe por qué nos hizo de la manera en que nos hizo. Y la respuesta a esa pregunta la podemos encontrar únicamente en aquel que nos diseñó. Ahora, Carlos siguió escribiendo y él dijo, por alguna razón las personas trans existen. Y obviamente Dios, sabiéndolo todo, también es consciente que tendrá hijos que cambiarán de género y aún así decide mandarlos a este mundo terrenal. ¿Qué podemos decir al respecto? Primero, es claro que Dios sabe que esas personas existen, Dios las creó y de hecho eso nos permite saber muchas cosas muy importantes. Podemos saber que Dios las ama, que las buenas noticias del Evangelio están disponibles para todas estas personas, que la posibilidad de tener comunión con Dios y cumplir su propósito general de conocer a Dios y darlo a conocer está disponible para esas personas y que si creen en Jesús y lo siguen, serán bienvenidos a la familia de Dios y serán una nueva criatura. Sin embargo, el hecho de que Dios decida crearnos no significa que aprueba todo lo que hacemos. Eso es cierto de las personas transgénero, pero si somos honestos y siendo francos, es cierto de todas las personas. Dios sabía que todas las personas nos íbamos a apartar de nuestro diseño original. Dios sabía que todos íbamos a pecar. La Biblia nos dice que todos hemos pecado. Dios sabía que íbamos a preferir seguirnos a nosotros mismos, a la cultura o a un sinfín de cosas antes que a Dios.
Pero es que nuevamente ese no es el final de la historia. Dios sabía que esto iba a pasar y eso es lo que explica justamente la cruz de Jesús. La cruz de Jesús es la muestra de que Dios sabía que íbamos a fallar, pero también de que Dios nos ofrece un camino de redención. Un camino para restaurar nuestro diseño original de tener comunión con Dios. En resumen, Dios sabía que las personas transgénero existían y que iban a pecar de algún modo, así como todos los demás también pecamos de algún modo. El hecho de que Dios nos creó sabiendo todo lo que íbamos a hacer no significa que Dios apruebe todo lo que hacemos. Significa que Dios sabía lo que íbamos a hacer, sabía que íbamos a fallar, pero aún así Él decidió crearnos porque consideró que valíamos la pena. Que éramos suficientemente valiosos para aún así crearnos y ofrecer una nueva vida en Él. Que éramos suficientemente valiosos como para hacer el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Y bueno, Carlos terminó comentando de que la condición trans es más complejo que un simple sentimiento. Y me parece interesante porque creo yo, con base a todo lo que he explicado en este video y a todo lo que he explicado en los videos anteriores, es evidente que yo estoy de acuerdo en que la condición trans es más complejo que un simple sentimiento. Empezando por el principio, la disforia de género es una lucha profunda y dolorosa que a menudo provoca lágrimas y mucha angustia. Y por lo tanto, debemos estar atentos y prontos para ayudar y acompañar a alguien que esté llevando esa lucha, así como Dios lo está. Sin embargo, eso no quiere decir que el transgenerismo sea la solución correcta. De hecho, es la solución incorrecta a esta lucha. La solución no es cambiar nuestro cuerpo para que calce con nuestra mente. La solución es cambiar nuestra mente para que calce con nuestro cuerpo. Recordemos que deberíamos conformar nuestras ideas subjetivas que hay en nuestra mente a la realidad y no tratar de conformar la realidad a nuestras ideas subjetivas. No podemos dejar de lado las consecuencias que muchas veces son irreversibles que deja la transición en el cuerpo. Tomar hormonas que no son producidas naturalmente por el cuerpo puede provocar grandes daños y ni mencionar los cambios permanentes que produce una cirugía. Por si fuera poco, esta cirugía muchas veces se aplica en adolescentes que no han ni siquiera terminado su desarrollo físico ni mental, que no tienen edad suficiente para tomar alcohol, pero aún así se les hacen cirugías que cambian sus cuerpos durante toda su vida. Tanto es así que Inglaterra y varios países escandinavos como Suecia están deteniendo la administración de hormonas que forman parte de la transición química por falta de evidencia suficiente que respalde la seguridad o la eficacia clínica de estos tratamientos. En resumen, el transgenerismo es una ideología que ofrece una solución equivocada e imposible a una lucha muy real. Es una mala idea que solamente va a producir y produce muchas víctimas y por lo tanto hay que tratarla como lo que es. ¿Te encuentras en el problema de querer aprender más sobre apologética y teología pero no sabes dónde? Bueno, yo diseñé una lista pensada para que no pierdas tu tiempo adivinando. Solamente entra a diegofallas.com/recomendados y encontrar libros ordenados por tema que han sido vetados para que evites entrar a cualquier lugar con teología dudosa. No busques más a ciegas, entra a diegofallas.com/recomendados. Hace algún tiempo estuve haciendo un video sobre el infierno donde explicaba algunos malos entendidos que se tienen sobre el tema y cómo eso lleva a conclusiones erróneas según lo que la Biblia nos enseña. Y recibí una pregunta de Ever que vale la pena que la abordemos. Veamos la pregunta. Hola, con respecto a la última parte de que es nuestra decisión ir al cielo, ¿esto no iría en contra de la idea de la predestinación de Dios desde la eternidad? Bueno, esa es una pregunta muy buena y también muy común. Ahora, la respuesta corta es no. La Biblia no se contradice y no hay un problema en ese sentido, pero obviamente voy a decir más que eso. Empecemos viendo el tema bíblicamente. Vemos cuando estudiamos la Biblia que se nos enseña tanto que es nuestra decisión ir al cielo, digamos, si estamos con Jesús. Eso se nos enseña como también se nos enseña que es obra, que es producto de la predestinación de Dios. Y por lo tanto, como cristianos debemos afirmar ambos
si somos consecuentes con lo que la Biblia nos enseña. Veamos algunos versículos al respecto. Juan 3:16, que es quizás uno de los versículos más famosos, nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces aquí vemos claramente cómo se muestra que es nuestra decisión, ¿verdad? Que nosotros tenemos libertad en la decisión que tomamos. Veamos ahora Efesios 1:4, en donde Pablo nos dice que incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Entonces aquí vemos por un lado, por el otro lado, la predestinación de cómo Dios nos eligió para hacernos santos e intachables a sus ojos. Entonces, es importante que como cristianos de asegurarnos que nuestra teología, que lo que creamos acerca de Dios esté verdaderamente fundamentado en la Biblia, y por eso ocupamos conocer lo que la Biblia dice y luego hacer la teología sobre lo que la Biblia dice. Entonces, ahora bien, ya que vimos brevemente que la Biblia nos enseña tanto que es nuestra decisión, como que también hay una elección de Dios, la pregunta cambia y la pregunta ahora es, bueno, ¿no hay una contradicción en esto? ¿Verdad? ¿Cómo podemos sostener ambas cosas a la vez? Y hay diferentes posturas sobre cómo analizar ese tema, pero aquí te doy la mía. Yo creo que pareciera que hay una contradicción porque muchas veces pensamos en Dios de la misma forma en que nosotros pensamos de nosotros mismos. Es decir, pensamos que Dios tiene las mismas limitaciones que nosotros. Y en este caso en particular, pensamos que Dios está limitado al tiempo, al espacio y a nuestro conocimiento de la misma forma que nosotros estamos limitados al tiempo, al espacio y al conocimiento. Entonces, por eso nosotros vemos esa pregunta como si estuviéramos en esa situación, como que yo al mismo tiempo te estoy preguntando si vas a ir a la izquierda o a la derecha sin saber qué vas a hacer, pero al mismo tiempo estoy diciendo y sabiendo y haciendo que tú vayas a la izquierda. Claramente hay una contradicción en ese escenario y no es realizable, no es posible. Sin embargo, en ese escenario hay varias cosas que no aplican para Dios. Primero, Dios no está limitado en su conocimiento, ¿verdad? Dios sabe lo que cualquier persona en cualquier situación hubiera hecho en cualquier momento. Para ver esto, piensa como el Doctor Strange, ¿verdad? De Marvel, que él dice que él vio millones de escenarios y ganaban solamente en uno. Y en este caso lo que yo estoy diciendo es algo similar, es que Dios en su conocimiento perfecto sabe lo que cada persona haría libremente en cualquier escenario y entonces Dios soberanamente decide de antemano cuál escenario es el que hace real, o sea, cuál es el mundo que hace real y entonces de ese modo Dios puede predestinarnos mientras que al mismo tiempo nosotros somos libres en este mundo. La otra objeción que se puede tener sobre el tema es que por el hecho de que Dios sabe qué vamos a hacer, eso de algún modo significa que no somos libres. Pero podemos ver fácilmente cómo esto no es cierto, porque saber algo es diferente de causar algo. Mira este ejemplo. Y aquí vamos a ver que al quitar la limitación del tiempo, también ayuda a tener el panorama más claro. Si tú sabes que una persona fue al trabajo hoy, ¿verdad? Por una ruta específica, por un camino específico. ¿Acaso eso implica que tú causaste que esa persona fuera por esa ruta o ese camino específico? Claramente no, ¿verdad? Nada más implica que tú sabes lo que la persona hizo. Y entonces, nosotros tenemos un problema cuando pensamos en que alguien sabe lo que otra persona hará en el futuro. Pero Dios no tiene ese problema porque la limitación del tiempo no aplica para Dios. Piensa en este otro escenario. Si estás viendo una grabación de un partido y ya sabes el resultado del juego, eso no implica que los jugadores no eran libres en ese momento, ¿verdad? Sea como sea, vemos que no es una contradicción y que la noción de que Dios nos eligió, así como que también nosotros debemos aceptar el sacrificio de Jesús, ambas están en la Biblia y no implican una contradicción. No dejes que te mientan. Las ideas erróneas de la cultura se ven bonitas por afuera, pero ocupamos aprender a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, para poderlas identificar
Por eso creé un minicurso gratuito que te da herramientas prácticas para estudiar la Biblia a profundidad. Solamente ingresa a diegofallas.com/curso. Tu fe merece más de las frases recicladas que ves en redes sociales. Veamos este comentario de Blanca Estela Sánchez y ella nos dice lo siguiente. Hola Diego, me gustaría saber de qué denominación eres, porque concuerdo mucho contigo, pero últimamente estoy viendo fallas en donde me congrego o más bien en mi denominación. Yo llegué a una iglesia pentecostal y pues yo ni siquiera sabía que habían más denominaciones. ¿Cómo se parte de una familia si no estás de acuerdo en todo? Voy a contestar la pregunta, pero también esto me da lugar para contestar un par de cosas súper importantes sobre el tema de las denominaciones. Yo personalmente no me afilio ni me caso con una denominación particular, ¿verdad? Que por supuesto tengo mis distintivos teológicos en temas secundarios del cristianismo y terciarios, pero yo me enfoco mucho en lo que C.S. Lewis llamaría el mero cristianismo, este conjunto de verdades centrales que compartimos todos los cristianos auténticos. Los otros temas, bueno, ¿verdad? Son cosas que podemos debatir con calma en un café, en una carne asada. Yo prefiero una carne asada, pero nuevamente no son temas centrales, entonces no tienen mi mayor enfoque. Ahora bien, eso no significa que no valore el congregarme en una iglesia en particular, ¿verdad? Todo lo contrario, yo creo que es muy importante y es necesario echar raíces en una iglesia local, ¿verdad? Y crecer ahí y ayudar a que otras personas crezcan también. Porque por más imperfecta que sea, una comunidad cristiana comprometida es una bendición. Y también hay que aceptarlo, ¿verdad? Es una iglesia local es imperfecta porque simplemente está llena de seres humanos y los seres humanos somos imperfectos y eso nos incluye a todos nosotros. En mi caso, yo crecí en una iglesia con tintes pentecostales, carismáticos, pero francamente yo también por cómo ha pasado, ¿verdad? Cómo conocí la apologética y demás, tengo influencias bautistas muy fuertes. Y la verdad es que esta mezcla, si se quiere, es algo que yo realmente agradezco mucho porque me ha permitido ver distintas caras de una misma moneda. Y eso me ha ayudado a crecer mucho en mi cristianismo, a comparar, ¿verdad? Las diferentes matices que aportan cada denominación, a conversar sobre las diferencias, a valorar lo bueno, a desechar lo que creo que no es bueno. Y de hecho a mí me encanta genuinamente hablar con personas cristianas que no son de mi misma denominación, ¿verdad? Porque aprendo realmente muchísimo. A veces, como dice Blanca en el comentario, uno piensa que su denominación es todo lo que hay, ¿verdad? Y a mí me pasó también. Y de hecho yo iría más allá, ¿verdad? A veces uno piensa que la iglesia de uno es todo lo que hay, ¿verdad? Porque vivimos en esa burbuja cristiana donde mi iglesia es solo lo que yo conozco del cristianismo. Pero cuando yo empecé a hablar con cristianos de otras tradiciones, me di cuenta de puntos ciegos que tenía, ¿verdad? De creencias que necesitaba corrección y entendí algo clave y es que el cristianismo es mucho más grande que mi iglesia, es mucho más grande que mi denominación. Pensemos, por ejemplo, en los cristianos que adoran en iglesias subterráneas en China o aquellos que se convierten en países musulmanes, ¿verdad? No tienen los mismos distintivos denominacionales que nosotros, pero son hermanos y hermanas en la fe. Eso sí, me estoy refiriendo siempre a creencias secundarias y no a aspectos principales del cristianismo. La Biblia claramente nos enseña que hay creencias fundamentales que son no negociables y la Biblia también nos enseña a no llamarle bueno a lo que es malo. Así que bueno, estoy hablando de temas en los que ya cuando estemos en el cielo nos daremos cuenta quién tenía razón sobre esos temas secundarios y quién no. Pero el punto es que estaremos todos en el cielo. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, del tipo de música. Si se permiten instrumentos o qué tipo de instrumentos se permiten en el culto o no. Temas muy conocidos como de calvinismo, con arminianismo, molinismo, ¿verdad? Temas soteriológicos. Sabemos que la segunda venida de Cristo es un hecho. Sabemos que Cristo va a venir. Pero hay diferencias entre cristianos sobre cuándo esto va a pasar, ¿verdad? Hay diferencias entre cristianos sobre los dones del Espíritu Santo, si están vigentes hoy como estaban en la iglesia primitiva o si no. Todas estas cosas son cosas secundarias y aquí hay un punto muy importante y es que nunca vamos a encontrar una iglesia en donde estemos totalmente de acuerdo en todo. Pero eso no debería ser lo que determine si echamos raíces o no ahí.
lo esencial es asegurarnos de que esta iglesia cree las doctrinas esenciales del cristianismo y que también tenga una buena práctica de su fe. A partir de ahí, si también podemos encontrar una comunidad que también coincida en nuestras creencias secundarias o terciarias, pues excelente. Pero eso, considero yo, también va en un segundo plano. Ahora, dicho eso, también es válido reconocer que hay aspectos secundarios que, aunque no sean esenciales en el cristianismo, sí tienen un peso importante en nuestra vida de fe y la adoración, como decía, por ejemplo, el tema de los dones espirituales o el tema de instrumentos musicales. Y también creo que cada quien debería considerar qué elementos quiere o no quiere, o con qué elementos puede convivir y con cuáles no, en la iglesia donde efectivamente va a echar raíces. Y sobre ese último punto que Blanca mencionó, no creo que tengamos que estar de acuerdo en todo para ser una familia. Más bien creo que somos una familia a pesar de no estar de acuerdo en todo. ¿Y por qué es eso? Porque hay algo más grande que nosotros que nos une. En nuestra familia terrenal, ese vínculo de la sangre, la descendencia, y en nuestra iglesia local es la misión que compartimos. Y en la iglesia universal es el sacrificio de Jesús y nuestra relación con Dios. Recuerdo hace muchos años que yo estaba justamente en un grupo de cristiano que permitía tener varias denominaciones y ahí yo aprendí mucho sobre ese tema también. Hicimos una obra de teatro, sí, imagínense a mí actuando en teatro. Por dicha, yo creo que no hay ningún video ni nada al respecto. Pero bueno, Dios tiene misericordia. Pero hicimos una obra de teatro que era sobre el libro de Marcos, ¿verdad? Y recuerdo la primera vez que se hizo, cuando se terminó la obra, ¿verdad? Muchos de nosotros estuvieron muy conmovidos, ¿verdad? Y estaba, digamos, en este caso, los más pentes, ¿verdad? Estaban por ahí algunos llorando, ¿verdad? Estaban en el piso, siendo ministrados. Los más bautistas, había unos que nada más estaban, ¿verdad? Como en paz, meditando con Dios. Y había otro que estaba cantando, tranquilo, ¿verdad? Y entonces fue para mí un ejemplo muy bueno de cómo el contacto con otras denominaciones nos puede llevar a crecer al entender que tenemos unidad porque tenemos un mismo espíritu, ¿verdad? Quizás no tenemos las mismas creencias en temas secundarios, pero somos parte de un mismo cuerpo, ¿verdad? Tenemos el mismo sello del Espíritu Santo y somos hermanos en la fe a pesar de estas diferencias secundarias que tenemos, ¿verdad? Y por eso yo concluyo que como cristianos deberíamos dejar de pelear tanto entre denominaciones y realmente enfocarnos en la batalla más importante que tenemos, que es el enemigo en común, que es lo que Pablo nos enseña, ¿verdad? Que estamos contra un adversario en una batalla espiritual, y no es contra nosotros mismos, no es contra nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Tenemos una batalla más importante y es esparcir el evangelio, y es que las personas conozcan a Jesús y que puedan entregarle su vida con Él, que puedan encontrar la libertad que Él nos promete. ¿Quieres ver más reels, escuchar podcasts o recibir contenido directo en tu WhatsApp? Sea cual sea tu estilo, hay algo para ti. Solamente sigue a @soydiegofallas en YouTube, Instagram, Facebook, X y TikTok. Y también escucha el podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify y Apple Podcasts. ¿O preferiste enterarte sin que el algoritmo decida por ti? Entonces súmate al grupo de WhatsApp. Entre a diegofallas.com/grupo y listo. Te llegarán los videos, eventos y novedades sin perderte nada. Hoy en día vivimos en una cultura individualista que piensa mucho solo en el yo. Pensamos que en cierto sentido somos el centro del universo y que todo gira alrededor mío. Y no solo eso, también pensamos que las experiencias que tenemos son únicas y que hay poco más allá de los límites de nuestra cabeza. Y esto es malo en muchos sentidos, pero también es malo cuando vemos nuestra fe de ese mismo modo. Muchas veces llegamos a pensar de que a pesar de que hay muchas iglesias cristianas, realmente solo la nuestra es verdaderamente cristiana. Llegamos a pensar incluso de que solamente nuestra denominación, si es que sabemos lo suficiente para saber que somos parte de una denominación, pensamos que solo nuestra denominación es la correcta.
Y la verdad es que en realidad muchas veces estamos atrapados en una burbuja de lo que pensamos que es el cristianismo e ignoramos lo que pasa en cristianos y cristianas en diversas partes del mundo y cómo ellos nos pueden enseñar cosas fundamentales. El Dr. Mike Licona es un académico del Nuevo Testamento y ha escrito y participado en muchos debates defendiendo la resurrección de Jesús. Él es una de las fuentes principales sobre este tema y yo de hecho lo he estudiado mucho y recomiendo sus redes sociales, que por cierto también están en español. Y justamente él hace poco publicó un video que vale la pena discutir. Este video no era un nuevo argumento a favor de la resurrección de Jesús o una de las tantas respuestas a las objeciones que podemos encontrar, sino que era un comentario que él tuvo después de compartir con hermanos y hermanas de Pakistán. Veamos un resumen de este video. Acabo de tener una experiencia muy impactante. Un grupo de cristianos en Pakistán me han invitado en un par de ocasiones a darles unas conferencias virtuales. También me pidieron que compartiera una reflexión devocional para su reunión navideña, y yo acepté hacerlo. Lo que realmente fue tan impactante es que, después, me presentaron a todos estos otros creyentes en esa reunión. Un eximán, un imán musulmán, que hace varios años dejó el Islam y se convirtió en seguidor de Jesús. Fue torturado como consecuencia de ello, y él dijo: ellos podrían meterme en una picadora de carne y no voy a negar a Cristo. Me presentaron a un joven padre cuya hija fue secuestrada por musulmanes hace 11 meses y llevada a algún lugar donde ni siquiera saben dónde está. Así que él se pregunta por su hija pequeña, sobre cómo la están tratando, y no tiene idea de dónde está. Me presentaron a una mujer cuyo esposo fue arrestado hace 3 años por cargos de blasfemia y cuya comparecencia ante la corte ha sido pospuesta hasta enero, pero ahí está sufriendo en una prisión pakistaní desde hace 3 años por cargos de blasfemia contra el Islam. Y me dicen que las nuevas leyes están facilitando cada vez más acusar a los cristianos de blasfemia en Pakistán. Me presentaron a 6 mujeres cristianas pakistaníes que habían sido secuestradas por musulmanes y forzadas a la esclavitud sexual, pero que habían sido rescatadas y allí estaban cantando villancicos. Pero aún así, sabes que ellas tienen mucho trauma emocional con el que tendrán que luchar por el resto de sus vidas. Me presentaron a otros cristianos que provienen de un trasfondo musulmán y que se han convertido al cristianismo. Han sido rechazados por sus familias y ahora viven en peligro y están siendo apoyados, ayudados y protegidos por cristianos allá. Sorprendentemente, me pidieron que orara por todas estas personas. Y es como, ¿por qué me piden a mí que ore por ellos? Sentía que ni siquiera soy digno de tener comunión con ustedes. ¿Qué puedes decirle a este tipo de personas? Son héroes, están viviendo la vida cristiana y sé que no solo los cristianos pakistaníes viven así. Hay personas en todo el mundo, cristianos, seguidores de Jesús, que están sufriendo de esta manera por el nombre de Jesús. Aquí en Occidente lo tenemos tan fácil y cedemos tan fácilmente al pensamiento de izquierda, porque tenemos miedo de ser ridiculizados, miedo de ser señalados, y sin embargo estas personas están defendiendo a Cristo. Me siento conmovido ante esto y no sé qué decir, solo quería compartir mi experiencia. Y espero que esto me impacte de una manera que me lleve a tomar mi propia fe más en serio que antes. Yo sé que este comentario realmente presenta una realidad muy distinta a la nuestra, la mayoría de personas que van a ver este video. Pero esto es bueno y de hecho nos permite aprender muchas cosas. Para empezar, nos permite purificar nuestra fe. Muchas veces en nuestras burbujas cristianas pensamos que por el simple hecho de ser cristianos no vamos a tener pruebas o dificultades en la vida. A veces pensamos de que Dios siempre va a resolver toda dificultad que tengamos en la vida. Pero eso no es así y a mí me impresiona que tengamos esa perspectiva a pesar de que Jesús habló explícitamente
de esto. En Juan 9 vemos como sus discípulos le preguntan que si era que un hombre era ciego porque él o sus padres habían pecado. Y la respuesta de Jesús fue que ninguna, que esto había sido para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Además vemos que esta idea no aplica para Jesús ni para sus discípulos, quienes ciertamente pasaron muchas dificultades y fueron perseguidos por su fe. Y como por si todo esto fuera poco, el hecho de que hoy en día hay cristianos en este tipo de situaciones nos permite saber de que una enseñanza que nos promete que no vamos a tener dificultades sencillamente no es una enseñanza cristiana. Lo que Jesús prometió no era que no íbamos a tener dificultades. La verdadera promesa que Jesús nos hizo es que Él iba a estar con nosotros aún en medio de las dificultades. Y además otra cosa, que tener conocimiento de esas cosas que pasan los cristianos en otras partes del mundo, es que nos permite aprender de cómo es que ellos retienen y siguen caminando en su fe aún en medio del sufrimiento. Es impresionante ver cómo la iglesia se desarrolla y crece en medio de la persecución. Y eso es cierto a lo largo de todo el mundo y a lo largo de toda la historia. Algo tiene la iglesia cuando es fortalecida por el Espíritu Santo para no caer ante la persecución, sino más bien para fortalecerse más y solidificarse más en sus bases por medio nuevamente del Espíritu Santo. Además, estas cosas nos permiten tomar nuestra fe más en serio. Recuerdo a mí la primera vez que me preguntaron que si yo daría mi vida por mi fe. Y mi reacción, si soy realmente sincero, puede decir algo como, bueno, ¿qué persona más extremista esta? ¿Verdad? Yo sé que a veces eso pasa en algunos lugares del mundo y a veces es necesario, pero eso no pasa en nuestro contexto. Y sin embargo, hoy puedo ver que yo estaba equivocado. Porque lo que importa no es el contexto en el que tenemos nuestra fe, lo que importa es qué tan en serio tomamos nuestra fe. Quizás nosotros no estamos siendo encarcelados o asesinados por nuestra fe, gracias a Dios, pero igualmente deberíamos estar dispuestos a pagar el precio altísimo que nuestra fe conlleva. El llamado de tomar la cruz que Jesús hizo, que ojo, la cruz significa muerte, es para todos los cristianos. Jesús mismo dijo que si alguno de nosotros quería seguirlo, debíamos tomar nuestra cruz y luego seguirlo a Él. El llamado de morir a nosotros mismos para encontrar la verdadera vida en esta tierra y la vida eterna después de esta tierra es para todos los cristianos. Por esa razón, si estás buscando verdaderamente seguir a Jesús, tienen más en común y cosas más importantes con un cristiano perseguido en una iglesia subterránea en China que con un conocido en tu trabajo que vive para sí mismo. La visión de la vida es simplemente completamente diferente. Los cristianos somos hermanos en Cristo, miembros de una misma familia, unidos por la obra de Jesús en la cruz y por la nueva identidad que nos da el hecho de seguirlo a Él. No deberíamos esperar que el costo de nuestro cristianismo no sea el mismo que le cuesta a nuestros hermanos en la fe que están siendo perseguidos en este momento. Y deberíamos tener esto presente cuando callamos por miedo a una mala cara, a una burla, o por el miedo al rechazo o a una persecución que podamos encontrar. Después de todo, si nosotros diluimos el mensaje del cristianismo, este deja de ser cristianismo, pierde su esencia, pierde su validez y también pierde su atractivo, porque entonces ya no tiene la sustancia que lo hace ser aquello que la gente está buscando y que nos lleva a la libertad en Jesús. Buscar que la cultura siempre vea bien tu cristianismo es imposible. Deberás en algún momento dejar algunos de los dos porque estos tienen principios fundamentales que se contradicen directamente. Como cristianos, por ejemplo, seguimos a Jesús. Sin embargo, la cultura nos enseña a seguirnos a nosotros mismos o a otra gente. Sencillamente no puedes hacer ambos al mismo tiempo. Y por último, podemos orar por ellos y también buscar apoyarlos en la manera que podamos. Somos parte de un mismo cuerpo y de hecho la Biblia habla de que somos diferentes miembros de un mismo cuerpo y debemos apoyar a nuestra familia espiritual que tiene necesidad.
Así que la próxima vez que pienses en tu fe, no lo midas solo por lo que vives tú o por lo que ocurre en tu iglesia local. Somos parte de algo mucho más grande que es la familia global. Un cuerpo donde si un miembro sufre, todos sufrimos con él. Salir de nuestra burbuja no solamente nos abre los ojos a la realidad de otros creyentes, también nos despierta, nos purifica y nos llama a vivir un cristianismo más auténtico. Un cristianismo que no busca comodidad, sino fidelidad. Un cristianismo que no se adapta a la cultura, sino que se entrega a Cristo y por Cristo. Seguir a Jesús siempre ha tenido un precio y también una recompensa eterna. La pregunta no es si vas a enfrentar oposición por seguir a Jesús. La pregunta es si estarás dispuesto a cargar con tu cruz y seguir a Jesús. Cada cierto tiempo surge una nueva imagen que afirma describir perfectamente la apariencia de Jesús y siempre causa un gran revuelo. Recientemente salió una nueva imagen que hizo que muchos se preguntaran si efectivamente estaban viendo el rostro de Jesús. Esta imagen fue hecha a partir de la imagen que está presente en el sudario de Turín, y debido a que la imagen en el sudario no está completa, se utilizó el icono del Cristo Pantocrator del Sinaí para completar la información que faltaba. Este icono data de alrededor del año 550 y es una de las representaciones más antiguas de Jesús. Veamos la imagen. ¿En qué concuerda? Bueno, podemos decir que efectivamente es un hombre, como pareciera que hay necesidad de aclarar eso hoy en día. Tiene rasgos del Medio Oriente, ¿verdad? La piel, pelo y ojos son oscuros. Y claramente no tiene rasgos europeos como la piel clara y los ojos azules. Pero aquí está el punto verdaderamente importante. Ya sea que Jesús en realidad se veía así o no, lo importante es esto. Es saber que Jesús tenía un rostro. Jesús vivió y vive en la historia y en la realidad. No es simplemente una idea. Si volviéramos el tiempo atrás y lo pudiéramos hacer, y estuviéramos en el tiempo y en el lugar correcto, podríamos ver su crucifixión, podríamos presenciar su resurrección y podríamos ver todos los milagros porque realmente ocurrieron en la historia. Y esto también quiere decir que mi creencia en Jesús y lo que yo creo cuando digo que yo sigo a Jesús debe estar formada e informada por quien Jesús era y por la revelación que Él da, por lo que Él verdaderamente dijo. El mismo Jesús que por un lado cenaba con pecadores, pero también el mismo Jesús que dijo que toma tu cruz y sígueme. Y ese Jesús que era de una forma en particular, que es de una forma en particular, es el que pregunta a todos los cristianos, a todas las personas, si estamos dispuestos a seguirlos. Jesús no es hecho a nuestra imagen y semejanza. Nosotros debemos convertirnos como Él era. Debemos crecer para llegar a ser como Jesús. Y es importante esto porque nos recuerda que el cristianismo es una fe histórica. Está basada en la ciencia. No le tiene miedo a la evidencia. No es algo que tú nada más puedes creer si tú quieres porque está completamente independiente, separado de la realidad. No. El cristianismo es la explicación de la verdad. Es la historia de cómo la realidad es. Y es la forma de ver el mundo que te va a llevar a vivir verdaderamente en esta tierra y alcanzar la vida eterna por medio de Jesús.